Muchas gracias de nuevo y supongo que por problema de tiempo vamos a ir un poquito rápido. Vamos a ver si realmente lo que estábamos discutiendo sobre lo que es el SLIF, a ver cuál es el comportamiento que tiene sobre la diabetes, a ver si realmente es una técnica que es solamente restrictiva o como veamos en otras técnicas como es la banda, en el cual los pacientes curan la diabetes cuando están perdiendo peso, o ver qué es lo que pasa con estos pacientes. Ustedes saben de que hay dos teorías. Hay la teoría del intestino proximal y la teoría del intestino distal. En esto, los estudios, los que más se han hecho, ha sido sobre una técnica derivativa del bypass. Luego intentaremos ver lo mismo en el SLIF. Lo que es seguro es que la estimulación de la comida, como se ve aquí, que sería la teoría del intestino proximal, hace que nosotros haya una señal neuroendocrina, hay una hiperestimulación de la célula beta del páncreas. Esta célula beta, por razones X, puede haber hasta un agotamiento y entonces es cuando aparece la diabetes mellitus. En el momento que nosotros hacemos un bypass, y luego veremos qué es lo que pasa con el SLIF, lo que ocurre es que habrá la resolución de la diabetes. Y esta es la teoría de por qué un paciente con una obesidad y diabetes, en el momento que tú le haces el bypass, sale, como quien dice, del hospital, sale prácticamente curado de su diabetes. La teoría del intestino distal es diferente en el sentido de que ustedes saben de que casi cada día aparece una nueva incretina, y esto es lo que hace una menor secreción de la célula beta, lo cual aparece la diabetes. Entonces, en el momento en el cual nosotros hacemos un bypass, hay una aceleración del tránsito y entonces hay un aumento de las incretinas, y esto es lo que hace que se resuelva la diabetes. Tanto en una hipótesis como en la otra, que siguen siendo hipótesis, esto hace que cure la diabetes. Los trabajos de Rubino, cuando estaba en IRCAT, en Estrasburgo, ven ustedes de que lo que es el bypass duodeno-yeyunal prácticamente es similar en el intestino proximal a los trabajos de grupos que se han hecho incluso en clínica en Brasil, que es la transposición ileal, con lo que hay una estimulación. Y esto se ha visto tanto en estudios en animal de experimentación, en las ratas diabéticas no obesas, se ha visto que existe una mejoría o curación de estos animales, tanto al realizarle una técnica que se basa en la hipótesis proximal como en la hipótesis distal. En lo que se refiere al bypass duodeno-yeyunal, y si continuamos con la hipótesis, vemos que existe el estímulo que existe en las incretinas, parece ser que tiene un valor que no está determinado, y lo que es seguro es que en la teoría del intestino distal hemos pasado de hablar de la grelina como la gran maravilla, hemos empezado a hablar del GLP-1 como la causa fundamental para que nuestros pacientes se puedan curar. Pero en el intestino proximal, ¿cuál es esta incretina? ¿O cuál de ellas parece ser que es importante? La antiincretina que hay sería, pues a lo mejor, una hormona muy conocida por todos y antigua ya, que es la elevación del glucagón. Esto podría tener una imagen directa o una repercusión directa sobre lo que es la repercusión en el GLP-1. Entonces, así de esta forma, en la teoría de la hipótesis del intestino proximal, cómo ocurre en el bypass y que, repito, verán ustedes también en el SLIF, aparece un primer momento en el cual existe... ¿Ya esto funciona? En el cual... No funciona. En el cual existe, ya lo hago así, en el cual existe una disminución de lo que es el péptido gastrointestinal GIP, esto hay aumento de la hipólisis, hay una disminución del glucagón, existe el efecto antiincretina con la disminución del mismo, y esto existe una disminución de la producción hepática de la glucosa, con lo cual esta podría ser la causa de la resolución de la diabetes. En la hipótesis del intestino distal hay aumento del GLP-1, hay una disminución, hay un aumento del GLP-1, lo que hace que haya un aumento de la secreción de insulina, de la síntesis de insulina,
y de la proliferación de célula beta con una disminución de la apoptosis. Y esta podría ser la causa de que nuestros pacientes pudiesen ser curados al mejorar lo que es la propia célula beta y lo que es la secreción de insulina por parte del páncreas. Vamos a ver qué es lo que pasa en los cambios hormonales en el bypass gástrico, porque en teoría esto solo ocurriría en la parte de arriba, que sería un bypass, pero vamos a ver si esto ocurre lo mismo en lo que sería una tubulización sleeve o manga. Vemos que en las hipótesis diferentes que hemos estudiado hay una gran mejoría demostrada de la diabetes. Si nosotros no tenemos la hipótesis del intestino proximal, porque sigue pasando la comida, ni existe la hipótesis del intestino distal, teóricamente no tendríamos una mejoría de la diabetes. Sin embargo, existen una serie de parámetros que veremos más adelante que puede ser que esto no ocurra de esta forma. Pero lo que está bien claro es que no sabemos por qué pacientes con sleeve o con tubulización pueden llegar a comportarse como un paciente con un bypass gástrico. Y veamos aquí un ejemplo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, que es que ven ustedes aquí un grupo de pacientes en azul que son obesos mórbidos sin diabetes controles, en rojo un grupo de pacientes obesos mórbidos con diabetes que se ven como controles, y ven ustedes lo que ocurre, fíjense ustedes, tanto en las cifras del bypass gástrico post cirugía, como podría así en lo que se refiere al GLP-1, y sin embargo, lo que es curioso es que aparece lo mismo en los pacientes con una transección, o sea, con una tubulización gástrica. O sea, el comportamiento de lo que sería la teoría del intestino distal sería igual. ¿Cuáles son las razones de esto? Pues teóricamente aquí hay un esperado aumento de GLP-1, sin embargo hay un efecto paradójico. Una razón sería, como le hacemos nosotros una tubulización, este enfermo tiene un tránsito rápido y es lo mismo que ocurre en el bypass. Sin embargo, ustedes saben que en la literatura hay tantos estudios que dicen que hay tránsito rápido como totalmente lo contrario, con lo cual esto no queda claro. Estos son estudios hechos en nuestro propio hospital. Esto mismo ocurre con el GIP, tanto en la transección como en el bypass, y de nuevo existe aquí en este caso, sería esperable en la transección y sería paradójico en cuanto a lo que es el bypass gástrico. Lo mismo se ve en el glucagón en ambos, existe un aumento paradójico que no sabemos por qué en ambas técnicas, y la respuesta a la glucosa es evidente que los pacientes mejoran de forma importante a las 6 semanas de la cirugía, lo que hace que cambiemos la idea y de que la tubulización gástrica no es exclusivamente una técnica restrictiva para nuestros pacientes con diabetes. Fíjense ustedes en lo que se refiere aquí la correlación, tanto en uno como en otra técnica hay una correlación exacta en nuestros pacientes a las 6 semanas de la cirugía. Otra cosa será qué es lo que pasará a largo plazo con nuestros pacientes. Desde el punto de vista, bueno, podemos saltar esto, desde el punto de vista de lo que es la tubulización, en un estudio que hicimos en el hospital, ven ustedes de que tanto el sleeve como el bypass hacen que se resuelva la diabetes mellitus prácticamente en un momento muy precoz de la cirugía, y lo que se hace es que se mantiene durante un periodo de seguimiento de una media de 39 meses, con lo cual teóricamente estos pacientes van a comportarse muy similar desde el punto de vista de resolución de la diabetes como puede ser en el bypass gástrico. Este estudio, que es hecho en nuestro centro, no ha sido reproducido en otros trabajos de la literatura, que las diferencias son entre resolución de diabetes entre 80 y 40% respectivamente para bypass o para sleeve. Si después de conocer todo esto vamos de nuevo a la gráfica anterior y vemos qué es lo que hay, lo que sí que es verdad es que no existe la disminución de GIP
en el bypass gástrico, sí un aumento de GLP-1 y no existe esta teoría en el glucagón. Sin embargo, también pasa lo mismo en el SLIF, pero en las teorías que ocurren tanto en el intestino proximal como distal, nuestros estudios indican que todo esto que se ha supuesto en la teoría del intestino proximal del bypass puede ser que no sea bien cierto y, sin embargo, sí que es importante lo que es el aumento de GLP-1. De nuevo, decirles que existe en la literatura controversia con este tipo de pacientes. De nuevo, hallamos a la gráfica anterior la respuesta del cambio hormonal esperable tras la cirugía. Existe una respuesta no a la teoría del intestino proximal y una respuesta parcial al intestino distal, lo mismo que ocurre, curiosamente, en el SLIF. Y entonces aquí hay una gran mejoría de la diabetes y aquí lo que existe en algunos podría ser la misma, podría ser no mejor, pero parecida a la mejoría de la diabetes como ocurre en el bypass gástrico. Si analizamos esta diapositiva en una revisión de pacientes que se le ha hecho SLIF en pacientes diabéticos, vemos que el porcentaje de resolución de la diabetes es aproximadamente el 60%, pero siendo tan variable como es desde el 14% hasta prácticamente el 100% en los diferentes aspectos de la literatura. Lo que hicimos nosotros al inicio de nuestros estudios y que han sido publicados tanto el 2007 como el 2008 es que en el seguimiento a 4 meses y a 12 meses los pacientes con gastrectomía tubular o manga o los pacientes con bypass gástrico, su comportamiento en la resolución de la diabetes era prácticamente similar en ambos. Y vemos que existen unas cifras muy buenas en lo que se refiere al seguimiento al año. Entonces, si lo que vamos nosotros a ver los cambios de la glucosa a largo plazo en pacientes tanto sometidos a SLIF como bypass, vemos que aquí tenemos a nuestros pacientes. Es un grupo de pacientes entre el 2005 y 2007 en los cuales se hizo en el 70% bypass y en el 30% tubulización, y vemos qué es lo que ocurre. Fíjense ustedes de que esto lo discutíamos ayer, los pacientes eran más jóvenes, no requerían insulina y estos son los factores que eran determinantes desde el punto de vista estadístico y además tenían más peso perdido. Sin embargo, la técnica quirúrgica no influía o no tenía una significación estadística en estos parámetros, con lo cual podríamos decir que tanto da hacer un SLIF o un bypass en este tipo de pacientes. Entonces, los cambios en hormonas gastrointestinales tras la cirugía bariátrica no apoyan, al menos para nosotros, la teoría del intestino proximal, apoyan parcialmente la teoría del intestino distal, cuestionan algunos planteamientos desde el punto del control de la homeostasis de la glucosa y lo que es seguro es que cualquiera de ellas que haya modificaciones anatómicas no nos podemos centrar exclusivamente en alguna de las hormonas conocidas gastrointestinales o péptidos para solucionar el problema de la diabetes. Como ven ustedes, existe desde restricción calórica, etcétera, y esta gráfica podría indicarnos a nosotros de por qué los pacientes, incluso con bypass, puede ser que por el hecho de llevar un tiempo y reengordar, puedan estos pacientes volver a remitir, a aparecer su diabetes. Con esto simplemente el resumen es decirles, al menos a corto plazo, no sabemos por qué, el SLIF tiene un comportamiento hormonal parecido a lo que es el bypass gástrico. Gracias.